Estoy compartiendo, acá estoy compartiendo, lo que estoy compartiendo es, ¿qué están viendo? El Classroom. El Classroom. Perfecto. El boletín de calificación. Ah, está bien. A ver, entonces, si vengo por acá, en esta... A ver, supongo que esto lo puedo ir viendo directamente en el Drive. Ah, ahí no lo ven nada. No ven que pasé. Se abrió una pestaña, esa pestaña no pasó. Siguen estando en... Qué lástima. A ver si pongo acá el Drive directamente. Ahí están viendo mi Drive, ¿no? Sí, profe, ahora estamos viendo el Drive. Y si cambio la cuenta, no, se pasa a otra pestaña. Bueno, está bien, no importa. Abro primero la... Si cierro la pestaña, supuestamente dejo de compartir. A ver. Es la tecnología. Bueno, ahí sí ven el gráfico. Si comparte la pantalla completa de la computadora, se ve todo, digamos. Está. Bueno, a eso lo probamos después. Bien, este es el gráfico que hice yo. Este es el gráfico que hizo IBM, puso varios. Mateo, y este es el de Lautaro que no pudo pegarlo. Les voy a mostrar cómo es el procedimiento para graficar. Borro este gráfico. ¿Están viendo lo que hago, no? Sí, o no. Voy a borrar el gráfico, ¿se lo están viendo? Dice borrar el gráfico, ¿no? Si No, está sí, haciendo eso. lo seleccioné nada más. Ah, sí, sí, se ve, se ve. Selecciono, pongo delete y lo borro. Acá yo hice una tabla así nomás, digamos, no son valores reales, pero es para probar cómo funciona. Yo lo que hago es seleccionar la tabla. Fíjense que puse en la cabecera lo que significa y las unidades. Voy a insertar. ¿Se ve todo eso? Gráfico. ¿Ok? Acá ya me puso directamente el gráfico de dispersión, pero en general por defecto te pone otro. Así que lo que vamos a hacer es, voy a hacer una tabla nueva. Pongo, y ya que están, podríamos poner raíz de L. A ver cómo se pondría esto. Vamos a ponerlo así, totales. Y acá sería en unidades M a la un medio, esa es la raíz. También esa sería la longitud, pero la raíz. Y acá ponemos el tiempo en segundos. Ok, la longitud en realidad sería en centímetros. Bueno, ahí puse en metro. Pero bueno, pongámosle que es así. Pongo algunos valores. Ya como habíamos hablado, si yo pongo estos valores, estoy asumiendo, ¿sí?, que mi error está en la última cifra. Sí, lo que sería mucho si pongo esto, mi error en la última cifra, así que vamos a poner... Acá creo que se pone con coma. ¿Ok? Vamos a poner así que sería más real. 3,3. Sí, es más razonable ahí en términos de error, ¿no? 4,2. ¿Se ve todo eso? ¿Mm? Y acá en tiempo pongamos Sí, profe. 2, 4, 10. Bueno, esto va a dar un gráfico muy lindo, obviamente. Bien, selecciono todo. A ver si... ¿Cuál es el gráfico que aparece por defecto? Insertar, gráfico. Me aparece el de dispersión. Se ve que quedó ese como... Debería aparecer el de línea. Cuando El de dice yo barra. era, claro.
A ver, Fíjate, el es que el de la aparece derecha. claro, el que aparece, bueno, puede llegar a aparecer puede llegar a aparecer ¿está bien? Lo importante, bueno, es que acá el que tienen que seleccionar es el de dispersión. Van abajo, ven que uno que dice dispersión, seleccionan ese. ¿Está bien? Y acá, en personalizar, en el título del gráfico, ponen al lado pone realizado, ¿sí? Por ustedes, ¿no? En este caso, ustedes soy yo. Listo, y lo dejan colgado ahí. Este gráfico es el gráfico asociado a esta tabla, que es supuestamente con la que yo hice las mediciones. ¿Está bien? Después podríamos seguir jugando, bueno, pero ya con esto es suficiente como para que lo presenten ¿sí? En el Excel este que es compartido. Se van creando una pestaña, ponen más, ¿sí? Y en esta hoja le dan el nombre de ustedes, cambiar nombre, ¿sí? Yo que sé, pongamos Pacheco, ¿sí? Y ahí Pacheco haría su gráfico. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente no tienen que usar eh, la pestaña de algún compañero, ¿no? Tienen que usar la pestaña suya, digamos. Pestaña u hoja se llama acá en hoja de carga. Bien, bueno, eso sería el tema de los gráficos. Sí, es fácil. ¿No? Lautaro? Era... Lo único que no sé cómo poner los valores en el gráfico, porque me aparece un gráfico, pero no me aparecen los valores. Bien, bueno, fíjate. Acá en editar gráfico, sí, acá ya está todo hecho, pero suponete que, bueno, acá seleccionás serie, fíjate, el eje X es esto, ¿ok? A ver cómo se especifica acá. Mm, claro, acá fíjate que automáticamente te pone la cabecera en eje X 1, 2, 3, ¿sí? Te pone la cabecera es el título, es esto que está acá, ¿ok? Entonces automáticamente es eso, pero bueno, la forma... Ah, y acá está el intervalo de datos, de A6 a B15, que sería lo que nosotros seleccionamos. Pero bueno, si vos vas a personalizar y en serie, eh, Es en el mismo bueno, lugar de antes, profe, en configuración, en donde sí, dice serie abajo. sí, acá podés Ah, agregar, ahí, si claro, apretas el más, de ahí, viste el símbolo más con el cuadradito, ahí escribes el ahí, intervalo de serie, en este caso de B6 a B15, y te aparecen los valores de esos valores del lado derecho de la tabla, digamos, en el eje Y, en el eje es Y. el que estaba, gracias Mateo, eso es lo que estaba precisamente buscando. Este más, que en realidad sería el de la tabla, ¿sí? El simbolito de tabla, ahí te indica, digamos, el rango de valores que vos estás tomando. Para el caso del tiempo, el rango de valores es este. También si vos ves que el gráfico no aparece, lo que tendrías que apretar ahí es eso para darle el rango adecuado. El rango adecuado acá es para el tiempo, es desde B6 hasta B15, ¿no? Otra cuestión importante sería, si vos no tenés, si no tenés directamente la serie, o sea, el eje Y, se lo agregás. A donde dice acá añadir serie, lo agregás. ¿Ok? Pues vamos a agregar una misma serie. Ahí la agregamos desde B6 hasta B15. Le ponemos aceptar. ¿Sí? Y fíjate que tenemos dos veces el mismo gráfico. ¿Ok? Está superpuesto. Pero ahí tenemos dos gráficas que son idénticas y están superpuestas. Bueno, borro la última. ¿Listo? Y quedó la primera. ¿Estamos mejor ahí, Lautaro?
Sí, más o menos. Ahora me voy a poner a intentar bien. Esto es renegar, chicos. ¿Sí? No sale de primera, van a tener que hacer intentos, digamos. Obviamente, si ven que después de 10 intentos no sale, bueno, está bien lo que hizo Lautaro, ¿sí? Que es... uy, ya, desapareció. Sí, porque estaba intentando. Ah, listo. Una vez que lo que hizo Lautaro está perfecto, digamos. Colgó la foto. Perfecto. Bien, vayamos a la pregunta de Mateo y Lautaro sobre eso que habíamos dibujado de arco. Bien. Voy a compartir acá. Cuando uno comparte sobre otro, se pisa, ¿no? Sí. Bueno, a ver, habíamos quedado en esto. Habíamos dicho que, vamos a hacer un repaso de lo que habíamos dicho y vamos a ir a contestar esa pregunta. Habíamos dicho que en el modelo físico que nosotros no estudiamos y ustedes van a estudiar después, sencillo, para explicar el comportamiento del péndulo, uno usaba una aproximación que era seno de alfa parecido a alfa. ¿Está bien? Ahora vamos a hablar qué significa ese parecido. Bien. Y habíamos dicho que este alfa era el cociente entre el arco y el radio. ¿Estamos de acuerdo? Y habíamos dicho también que, cuidado, el arco acá no es lo mismo que la amplitud que ustedes habían tomado como amplitud de oscilación. ¿Está bien? No es lo mismo que la amplitud. Bien, si uno hace un esquema, uno podría pensar que si este es el largo de la cuerda, ¿sí? Este sería el arco. El largo de la cuerda haría de las veces de radio acá. Y lo que ustedes tomaron como amplitud de oscilación es esto. Vamos a llamarle A. ¿Está? No había quedado bien clara la consigna, porque por eso después yo no lo puse como una pregunta. Pero la idea era que mientras más chico es el ángulo, el A es cada vez más parecido al arco. ¿Está bien? Y de alguna manera eso había que mostrarlo. La manera más sencilla de mostrarlo sin meternos con funciones trigonométricas, porque eso lo van a ver después, ¿sí? En matemática, ¿sí? Y si la saben, después lo podemos meter, es quizás pensar que este arco no es ese arco en realidad y aproximarlo por esta línea. ¿Está bien? O sea, vamos a hacer una aproximación ahí. Supongamos que ese arco es esa línea, es esa línea roja. ¿Ok? Y veamos cómo esa longitud roja se aproxima a cuando los ángulos son pequeños. Entonces lo que podemos decir es que, fíjense ahí, yo lo que tengo es un triángulo rectángulo, ¿no? Acá, Pitágoras sí sabemos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso todo el mundo conoce Pitágoras, ¿no? Funciones trigonométricas, bueno, puede ser que no hayan llegado a verla, pero Pitágoras sí. Esta distancia que está acá, ¿sí? Es una distancia, o sea, fíjense, toda esta distancia que está acá es L. ¿Estamos de acuerdo ahí? Es el radio. ¿Sí? A esto llamémosle, vamos a darle un nombre, B. ¿Sí? Entonces, veamos cuánto vale ese segmento rojo en longitud. ¿Cuánto vale? Por Pitágoras, eso va a ser igual
vamos a llamarle a ese segmento rojo, vamos a llamarle C. C al cuadrado, contrólame, George. C al cuadrado va a ser igual al cuadrado más B al cuadrado. Eso lo sabemos. ¿Está bien? Lo que nosotros queremos averiguar cuánto vale C. Que es lo que nosotros vamos a tomar como arco, como aproximación, digamos, para tener por lo menos una guía de lo que estamos haciendo. ¿Ahí estamos bien? C al cuadrado es igual al cuadrado más B al cuadrado. ¿Sí? Eso lo sabemos. Lo que nosotros medimos con los instrumentos es L y A. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos como datos, son números que medimos con la regla, tanto en la amplitud, ¿sí? Lo que se apartaba, con la regla esa que estaba atrás del péndulo, y la longitud de la cuerda que lo medíamos al principio. ¿Está bien? Esos son datos son datos. Estos que está acá son datos. ¿Está bien? Y yo lo que quiero ver es, lo que voy a hacer es aproximar a este C como el arco. Después vamos a ver qué significa una aproximación. Bueno, pero arranquemos pensando que el arco en realidad es el C. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo hago yo para obtener esto que es la incógnita, el C, a partir de los datos A y L? ¿Sí? Me fijo cómo se construye B. ¿Sí? ¿Cómo puedo yo obtener B a partir de L y A? Este B que está acá. ¿Sí? B no sería... Ah, no. Él, no, sí, L es lo mismo que L. Se puede hacer de vuelta el teorema de Pitágoras con el otro triángulo más grande y calculas la otra parte que estaría arriba de B, y esa parte se la restas a L y te da el resultado de B. O sea, lo que está diciendo vos es que L al cuadrado, Pitágoras de vuelta, es igual a al cuadrado más L menos B al cuadrado. Al cuadrado ahí. Eso. Sería como usar Pitágoras en los dos triángulos rectángulos que hay en el problema. ¿Está bien? ¿Sí? La hipotenusa es L, ¿sí? Un cateto es A, y el otro cateto es L menos B, es este pedacito. Ahí se puede despejar B. Claro. Eso sería L menos B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos esta ecuación y esta ecuación. Bien. De acá despejamos, como decía, creo que Gino, ya le voy conociendo la voz. ¿Sí? ¿Me dijo Gino recién? No, no sé. Me la jugué. De acá podemos despejar B. Entonces me quedaría L menos B al cuadrado es igual a L al cuadrado menos A al cuadrado. Me quedaría desarrollo cuadrado acá. No, saco la raíz primero. Y de acá me queda... Bueno, yo quiero despejar el B de ahí. ¿Sí? Paso el B para el otro lado y la raíz para este lado. ¿Sí? Me queda L menos la raíz de L al cuadrado menos A al cuadrado es igual a B. Sí, me parecía, no era tan fácil. Bueno, entonces, el C, que habíamos dicho que el C al cuadrado era igual al cuadrado más B al cuadrado, me va a quedar entonces que el C al cuadrado va a ser igual al A al cuadrado más todo eso al cuadrado. ¿Ok? O sea que me queda C igual a C al cuadrado es A al cuadrado más. Saben desarrollar eso al cuadrado, ¿no?
Eso al cuadrado sería L al cuadrado, el primero al cuadrado, más el segundo al cuadrado, menos el doble producto, ¿no? Menos 2 veces el primero por el segundo. ¿Está? Bueno, está bueno esto, por más allá de que lleguemos a una cosa que no queremos, no importa. Este ejercicio es el ejercicio que ustedes van a estar de acá haciendo los próximos años, constantemente cuentas. ¿Sí? Así que hay que ir acostumbrándose. Bien, fíjense, acá yo puedo cancelar el al cuadrado con este al cuadrado. ¿Sí? El L al cuadrado me queda 2 veces L al cuadrado. Entonces me queda que C al cuadrado es 2L cuadrados menos 2 veces L por raíz de L al cuadrado menos al cuadrado. Entonces, esa cosa que yo había aproximado como es el arco, es C, podríamos escribirlo así. Bueno, no sé. L menos. No sé si con eso simplifico algo, bueno. Pero por lo menos ya lo tenemos. ¿Sí? Ese sería el C al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Esa es mi propuesta de... Todavía no estamos en condiciones de manejar bien longitudes de arco, no habíamos medido ángulo, entonces, pero sí, lo que estoy haciendo es proponer algo como arco. Ese sería el arco, el C. Ahí está elevado al cuadrado, o sea que habría que tomar además la raíz de todo eso. Entonces, si el ángulo habíamos dicho que es arco sobre radio, mi ángulo va a ser, a esto lo voy a aproximar como este C, que va a ser mi candidato para arco. Yo sé que no es el arco, pero estoy seguro de que es algo mucho más parecido que otras cosas al arco. ¿Está bien? Sobre el radio, que es la longitud de L. ¿Está? Bien, entonces, fíjense que me quedaría algo así. Uy. Vamos a hacerlo, va a ser la cuenta más fácil, el ángulo al cuadrado va a ser SC al cuadrado, que es 2L por L menos raíz de L al cuadrado menos al cuadrado, sobre el L al cuadrado. ¿Está bien? Entonces ahí empiezo a simplificar. Acá me va a quedar un L, lo simplifico acá. Y el otro L lo simplifico. Daniel, Este L lo... el L del denominador es L, no L al cuadrado. Es el ángulo al cuadrado. Estoy poniendo el ángulo al cuadrado acá a la izquierda. Ah, perdón. ¿Está bien? Entonces, simplifico ese. Después puedo simplificar este L con este L. Si los pasos se pierden en los pasos, después lo vemos como una consulta. Yo puedo simplificar este L porque está con la raíz y acá este lo divido por L cuadrado. ¿Está bien? Y eso me va a quedar que el ángulo al cuadrado es igual a 2 veces 1 menos la raíz de 1 menos A sobre L al cuadrado. O sea, era un lío. ¿Está bien? O sea que el ángulo es la raíz de todo esto. Era un lío. Está bien que no... ¿Sí? Que haya sido complicado. Ahora, lo bueno es que yo voy a poder expresar ahora mi ángulo sin usar funciones trigonométricas, ¿sí? Haciendo esa aproximación al arco, solamente teniendo como dato lo que yo medí. ¿Sí? Mi ángulo, por ejemplo, si yo hubiese medido una amplitud de 1 centímetro y hubiese medido una longitud de 10 centímetros en mi experimento, mi ángulo yo lo podría aproximar
como la raíz de 2 por 1 menos la raíz de 1 menos 1 sobre 10 al cuadrado, que es 1 sobre 100. ¿Sí? O sea, ese sería mi ángulo. ¿Ok? Uno lo que podría hacer es calcular esto numéricamente con la calculadora y ver cómo podría hacerse, si uno ya sabe cómo son las funciones trigonométricas, uno lo puede hacer con un arcoseno mucho más fácil. ¿Sí? Si uno ya conoce algo de funciones trigonométricas, si vos tenés 10 acá, perdón, habíamos dicho que esto era 1, y vos tenés L acá, este ángulo alfa, sabemos que el seno de alfa es igual a A sobre L, ¿sí? Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Está bien? Esos son dos datos de problema. Entonces, el ángulo es el arcoseno de A sobre L. Uno podría probar y obtener numéricamente cuánto vale esto. ¿Qué es el arcoseno? Es la función inversa, digamos, al seno, digamos. Es la función que te dice que si vos pones seno de arcoseno de algo, eso te va a dar algo. ¿Está bien? Esa es la definición de una función inversa. Pero eso lo van a ver en matemática después. Por eso, todo esto que está acá requiere un conocimiento mayor para hacer la cuenta. Lo que hicimos antes requiere un conocimiento menor, que solamente era Pitágoras. Hacemos una aproximación en el medio. Para los que ya sepan las dos cosas, uno lo que puede hacer es calcular numéricamente cuánto vale este valor, ¿sí? Y compararlo con el valor correcto, que es este. ¿Está bien? Pero bueno, me desvío un poquitito. La idea era, si no me equivoco, obtener, ¿sí? Nosotros habíamos hecho dos aproximaciones. Primero, bueno, ¿qué son pequeñas oscilaciones para nosotros? Pequeñas oscilaciones para nosotros serían A sobre L, habíamos dicho, menor a 1 sobre 10. Eso es lo que habíamos convenido en que eran pequeñas oscilaciones para nosotros, ¿se acuerdan? Después yo les dije, para el modelo físico que explicaba este comportamiento, pequeñas oscilaciones, no era eso, era seno de alfa parecido a alfa. ¿Ok? ¿Sí? Eso era lo que consideraban como pequeñas oscilaciones. Ahora nosotros con esa cuenta de alguna manera estamos pudiendo ver que estas dos cosas son parecidas, haciendo, si uno tiene la posibilidad de hacer un análisis de errores un poquitito adecuado. Para eso uno tendría que explicar errores, que sería el próximo tema. Daniel, Pero antes de ir a errores, se me ocurre una pregunta, porque decían que no les daba seno de alfa parecido al alfa. ¿El modo con el que calcularon estaba en radianes? les pregunto a ustedes. Porque si no están radianes, cuidado que ahí no debería funcionar, hay factores. Claro, yo por lo menos no lo hice así. Así que supongo que ese ha sido el error que tuve y por lo cual no me dio similar. ¿Cómo en radianes? Haciéndolo, poniendo Fíjate grado. que la calculadora tiene el modo, si usas en otro modo, te lo está dando con otra unidad para el ángulo, pero uno tiene que ponerle el modo radianes para hacer la cuenta, que es el adimensional que venimos hablando, ¿no? Con Daniel. Ahí lo voy a explicar. Bueno, es esto lo que dice Jorge. A ver,
hagamos una prueba. Pensemos una situación donde el ángulo no es pequeño. Una situación donde el ángulo es pequeño es cuando alfa vale 1 radian. Si ustedes me entendieron lo que dije en la clase pasada, ¿cuándo sucede que alfa es igual a 1 radian? Sucede cuando el cociente... A ver, sí, ¿cuánto, Lautaro? ¿Serían 90 grados? No, No. ¿180? no. Ahí voy, ahí lo explico. Arco sobre radio. Cuando arco sobre radio vale 1. O sea, cuando el arco es igual al radio. Eso es un radian. ¿Sí? Un radian es cuando esta longitud, cuando el radio vale L, y cuando esta longitud, la longitud del arco, también vale L. ¿Sí? En ese caso, L sobre L va a dar 1, entonces eso es un radian. Esto que está acá va a ser un radian. ¿Está bien? Después, ese sería el caso de un radian. Veamos después cómo, fíjense, está claro que eso no va a ser un ángulo pequeño viéndolo, ¿sí? De entrada. Pensemos cuándo alfa va a ser igual a 1/10 de radian. Después yo voy a quitar la palabra radian, ¿eh? Siempre que hablemos de ángulos, son cantidades adimensionales que uno ya presume que está dado en radianes. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando la longitud del arco sea la 10ª parte del radio. ¿Ok? Y sería algo así. L sobre 10 y L sobre 10. Ya eso se parece más a un ángulo pequeño. ¿Está bien? Y después, bueno, uno puede llegar a seguir pensando, bueno, ¿qué pasa cuando L es 1 sobre 100 radianes? ¿Sí? Fíjense que en este caso, si yo hago la cuenta, ¿sí? Perdón, acá puse L sobre 10, no está bien. Si yo sigo con la cuenta acá, acá el ángulo alfa va a ser igual a arco sobre radio. El arco vale L sobre 10, el radio vale L, eso va a ser 1 sobre 10. ¿Está bien? Acá va a ser arco sobre radio, el arco vale L, el radio vale L y el ángulo va a ser 1. ¿Se entiende? ¿Sí? Esos son los ángulos, cómo hay que tomarlos. Después, cuando uno tendría que hacer estas cuentas, comparar seno de 1 con 1, comparar seno de 1 sobre 10 con 1 sobre 10, comparar seno de 1 sobre 100, 1 sobre 100 es 0,01, ¿no? Con 1 sobre 100, y lo que se va a fijar es que a medida que achicamos el ángulo, estas dos cuentas son cada vez más parecidas. Esto se los dejo como tarea. Claro, yo hice eso de buscar seno de un número y el número, pero no Claro. sé si lo hice. Claro, entonces, ¿en dónde lo hiciste? ¿En la calculadora o...? En la calculadora. Bien, fíjate que en la calculadora vos tenés las calculadoras viejas, imagínate, ¿sí? Mi edad. En las calculadoras viejas, vos tenías 3 modos. Los 3 modos, si no me equivoco, uno era DEG, ¿no? El otro modo era RAD, y había un tercer modo que no me acuerdo, creo que GRA, ¿sí? No me acuerdo, GRA. Perfecto, ahí, Nelson. Bueno, obviamente tenés que usar este modo. Cuando haces seno, usás el modo en radianes, porque ahora estamos empezando a trabajar en radianes. ¿Sí? Cuando haces eso, vas a ver que realmente se cumple esa aproximación para ángulos pequeños. Bien. Entonces, ¿se entendió, Lautaro?
Sí, a mí me aparecen otros modos, no sé si estoy... No, Me sí, aparece... obviamente te estoy hablando de estos modos, eran hace 30, 40 años, cuando yo lo usaba, ahora debe No, haber infinito. perdón, profe. Sí, Lautaro, no sé si Lautaro era el que preguntó. sí. Ahí en la primera que apretás te sale así, comp, tienes que apretar de nuevo y de nuevo. Ah, ahí ya me apareció. Gracias. O sea, Gracias, Nelson. Bueno, vayamos al tema de los errores, porque para cerrar el tema, ahí quedó colgado. Bueno, por lo menos hicimos un ejercicio desde el punto de vista geométrico, ¿sí? Piénsenlo como un ejercicio de matemática que después nos va a servir y que tiene que ver con la pregunta que había hecho Mateo al principio. El ejercicio que hicimos es cómo calcular, cambiamos, ¿no? Cómo calcular la longitud del segmento rojo a partir de A y L. Ese fue el ejercicio. ¿Está bien? Quizás no fue la pregunta, no contestamos precisamente la pregunta que había hecho Mateo, pero para contestar la pregunta que había hecho Mateo y Lautaro, que también habrá tenido que ver con esto que aclaró Nelson, vayamos a entender también cuando uno dice que algo es parecido a otra cosa, ¿qué significa ser parecido? ¿Está bien? Que es O sea, equivalente. no. Significa que para la situación en la que estamos nosotros nos sirven las dos, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a aclarar un poquitito. Está claro que, yo qué sé, eso depende del contexto. Ay, lástima que estoy grabando porque si no se me ocurre en cada situación para explicar. Por ejemplo, en algún contexto yo puedo ser parecido a Brad Pitt, ¿sí? En otro contexto no, ¿sí? Lo mismo pasa con las chicas, yo qué sé, imagínense, están en un boliche, ¿sí? Depende de la hora, eso está claro. También, bueno, no sé si siguen existiendo boliches ahora. ¿Sí? Esa es una situación, o sea, depende del contexto, acá en física también sucede lo mismo. A veces está bien decir que, yo qué sé, 0,93 es parecido a 0,91 y a veces no está bien decir que es lo mismo, ¿no? O sea, que te den lo mismo todos los números. Eso depende, digamos, del contexto en el que estés. Y eso es lo que vamos a hablar un poquitito ahora de los errores. Dani, ¿puedo agregar una cosita? Sí. ¿Se entendió? Con lo de Brad Pitt se entendió. Sí. Tómenlo como una propiedad de la función seno de x. Si hicieran el mismo ejercicio que le propone Daniel con la función coseno de x, comparen el resultado. El coseno, cuando su argumento es chiquitito, se comporta igual que el seno. Esa es la pregunta de fondo. ¿Sí? Hagan lo mismo hagan la misma tarea esta con el coseno a ver qué pasa. ¿Sí? Bien, vayamos a un poquito a hablar de errores. ¿Sí? La idea es que uno no se vuelva ahora especialista en errores, sino es una introducción que usted va a ver detalladamente en este año, ¿sí? Cuando cursen la carrera. Bien, en primer lugar, vamos a suponer que uno tiene una cantidad que es la que quiere medir, ¿sí? Esta es la cantidad A, es la que uno quiere medir. Y B es la que mide, ¿sí? O la que uno va a aproximar como A. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la cuestión es ver cuán bien se aproxima B a A. ¿Está? Vamos a suponer que conocemos A, de alguna manera. Después vamos a ver que todo se dispara porque en realidad no la conocemos A y la queremos estimar. Pero la forma de establecer cuán correcto es tomar B para representar A, ¿sí? Uno podría pensar, y bueno, en la diferencia, uno podría pensar,
Bueno, pensemos que en la diferencia B menos A. ¿Está bien? Entonces, esa diferencia B menos A, uno te da una idea de cuán errado estamos en tomar B en vez de A. ¿Sí? A eso uno lo podría llamar como error. ¿Está bien? Ahora, supongamos que conocemos A. Supongamos que A vale 3 kilómetros. ¿Sí? Y aproximemos a A con 4 kilómetros. ¿Sí? Entonces, el error que yo estoy tomando va a ser de ¿cuánto? 1 kilómetro. ¿Sí? Si yo tengo un error de 1 kilómetro y quiero medir 3 kilómetros, este error es enorme. ¿Está bien? Entonces, yo tengo que encontrar alguna forma para establecer que ese error es enorme y esa forma es el error relativo. ¿Está bien? Esto es una introducción, esto es lo que definimos como error relativo en este curso. Después van a encontrar los libros, cada uno tiene su definición y usen la definición apropiada en el contexto apropiado. ¿Está bien? El error relativo, ¿qué va a ser? Va a ser B menos A sobre A. Es una estimación, es el error que yo cometo para medir tal cosa, lo divido por esa tal cosa. ¿Está bien? En este caso me daría 1/3 el error relativo. ¿Sí? Un error de un tercio es un error del 33%, del 30%, es un error enorme. Lo que tiene toda esta cuestión que yo estoy explicando es que tiene una irrealidad muy grande, porque si yo quiero medir algo que no conozco, yo no puedo hacer estas cuentas. ¿Está bien? Porque yo no conozco A, no puedo hacer esta cuenta yo acá. ¿Se entiende? O sea, yo quiero medir 3 kilómetros, pero no sé que eso que quiero medir vale 3 kilómetros. Yo lo que estoy haciendo es usar algún aparato de medición, ese aparato de medición me da 4 kilómetros, ¿sí? Y no tengo forma de saber que lo que quiero medir es 3 kilómetros como para tener idea de que ese error relativo que yo tengo es grande. ¿Sí? O sea que esto está muy lindo, pero no me sirve en la práctica, porque yo no conozco A. Es lo que quiero medir, lo desconozco. ¿Está bien? Pero sí lo que sabemos cuando vamos a tratar de medir algo con un aparato de medición, es que ese aparato de medición tiene un error instrumental. Entonces, si yo voy a medir, por ejemplo, agarro una regla, ¿sí? Y mido cierta longitud, y esa longitud me cae justo acá, ¿está? Y yo leo, y me doy cuenta, si yo tengo, acuérdense que en una regla yo tengo un error instrumental del milímetro, ¿sí? Yo lo que voy a estar seguro es que este A que está acá, que es el que yo quiero medir, va a estar dentro de un intervalo. ¿Está bien? O sea, de eso sí yo voy a tener conocimiento. No conozco el valor exacto de A, ¿sí? Que el que yo quiero medir, pero sí conozco que va a estar dentro de un intervalo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por ejemplo, el intervalo en el que va a estar es un intervalo que va a estar entre, yo qué sé, supóngase que hacemos un zoom, esto sería 38,9 centímetros y 39,0 centímetros. Yo voy a estar seguro de que este A, que es el que yo quiero medir, está dentro de un intervalo que está entre 38,9 centímetros y 39,0 centímetros. ¿Sí? Está claro que ahí estoy midiendo con el error del milímetro, ¿no? ¿Sí? Entonces, el A puede estar en cualquiera de estos lugares. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, pero no lo sé yo dónde está. Entonces yo lo que voy a hacer es plantear cómo
valor medido de A, o sea, el B, ¿sí? Con el valor que yo aproximo esa medición, al punto medio, este sería mi B, ¿sí? Y lo que voy a establecer es que yo voy a tener un error, ¿sí? De este tamaño en el B. A esto lo voy a llamar delta B. ¿Ok? Ahí ya tengo un poquitito más de conocimiento sobre lo que estoy haciendo. Y ahí yo voy a poder tener una estimación del error. Esta sería la estimación de mi error, que se llama error absoluto. Y también voy a tener una estimación de la calidad del error que yo teniendo, haciendo el error relativo delta B sobre B. ¿Se entendió la idea? O sea, ahora fíjense, estas son cuentas que podemos realizar. Las cuentas anteriores no las podíamos realizar. Ahora estas cuentas sí se pueden realizar, ¿sí? Y porque son las que midimos en la regla. ¿Sí? En el caso de la regla, ¿cómo serían los valores? El delta B sería, ¿cuánto valdría en este caso particular que yo estoy tratando? 0,5 milímetros. Exacto, 0,5 milímetros. ¿Sí? El B, ¿cuál sería? 38, 95. 95. Y el error relativo es 0,5 sobre 38,95. Ese sería mi error relativo. Es adimensional, los milímetros se cancelan. ¿Sí? Los errores relativos son adimensionales. ¿Está bien? Ese es, bueno, entonces, fíjense, yo ahora en este contexto, que es un contexto en donde yo mido algo, estoy tratando de medir algo que mágicamente yo lo conozco porque alguien me lo dijo, ¿sí? Que vale, en este caso, ponerle que valga el verdadero, ¿no? Si mejoro el instrumento de medición, la física clásica me dice que si yo voy mejorando el instrumento de medición, cada vez me voy a aproximar más al valor real, ¿sí? De la medición. Y en este caso, supónganse que vale 38,93. Yo qué sé, 93 con infinitas cifras. Centímetros. Acá puse, está mal lo que puse acá, ¿no? Porque puse milímetro, acá es centímetro. No, profe, arriba ¿No? sí es milímetro. Está bien, pero acá es centímetro. Acá es No, centímetro. 3,38. ¿no es 0,5 milímetros? ¿O estoy errado? Si no sería Sí, 0,005 milímetros. 0,05 milímetros. Centímetro, perdón. tenés razón. Tenés razón. Entonces la cuenta que hice acá está mal. Esto sería 0,5 milímetros. ¿Está bien? Medio milímetro. También es el error. Y esto sería 38,5 centímetros. ¿No? ¿Está bien? O Claro. 389,5 milímetros. Entonces, la cuenta que yo tengo que hacer para calcular el error relativo no es esta. Yo tengo que, para calcular el error relativo, tengo que dividir la misma cosa, digamos. Lo mismo, expresado en las mismas unidades. ¿Sí? Bueno, si uno quiere, se obstina en dividirlo de esta manera, uno lo que tiene que tener cuidado es que si acá pone, ya que está practicando un poquitito lo de las unidades, si acá pone milímetro, y acá abajo pone centímetro, ¿está bien? Este centímetro a la vez es 10 milímetros. ¿Está bien? Entonces la cuenta que va a quedar es 0,5 milímetros sobre 38,95 por 10 milímetros. ¿Sí? O sea, básicamente lo que estoy haciendo es la cuenta de 0,5 sobre 389,5, como había dicho al principio.
Sí, menos mal que me di cuenta porque ya estábamos haciendo algo mal. ¿Está? Fíjense que es una bestialidad de preciso esto, ¿no? Porque, bestialidad, si no uno se queda con la idea de que 1 sobre 10, ¿sí? Es bastante menor que 1. Acá nos quedaría 0,5 sobre 389,5. ¿Sí? Esto es bastante chiquitito. ¿Mm? Y logramos algo que es fantástico. No sé si ven lo fantástico que es. Para agregarle algo de emoción. ¿Sí? Pudimos estimar el error para medir una cosa sin conocer esa cosa. ¿Está? ¿Se entiende? O sea, podemos llegar a conocer el error relativo que tenemos al medir cierta cosa. ¿Sí? Sin conocerla, es fantástico. Analizando, digamos, el error en el instrumento de medición. Si uno quiere ser más detallista, más preciso, tiene que tener cuidado no solamente con los errores que tienen al medir como instrumento de medición, sino hay otro tipo de errores que habíamos hablado, que son los errores estadísticos, ¿sí? Como el del cronómetro, que uno lo cancela midiendo suficiente cantidad de veces, ¿sí? Y los errores sistemáticos, que son los más difíciles de encontrar. ¿Está bien? Pero esto ya me da una pauta de que uno puede hacer una cosa interesante aún sin conocer lo que yo quiero medir, que es lo que yo quiero obtener. ¿Está bien? Bien. Bien, vayamos a lo que sería la cuestión de un ejemplo chiquitito de lo que es una medición indirecta. Después ustedes lo van a ver más. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, ¿se acuerdan que habíamos dicho, che, es mejor graficar en vez de L raíz de L? Porque según el análisis dimensional, si uno grafica con raíz de L, lo que me va a dar es una recta. ¿Está bien? Entonces, en vez de usar L como dato, uno usa raíz de L. ¿Mm? Entonces, cuando uno expresaba L, por ejemplo, como resultado de la medición, tuvo L igual, sigamos con el ejemplo, relajemos un poco la definición que habíamos hecho de la medición con la regla, que fue bastante precisa, porque estábamos midiendo con error de 0,5 milímetros, y pensemos ahora nos relajamos un poquitito y pensemos en error de 1 milímetro. Y pensemos que medimos 47,8 centímetros. ¿Ok? Y habíamos dicho, bueno, si no decimos nada sobre el error, estamos asumiendo que el error está en la última cifra. ¿Cuál es el error que tenemos acá en la última cifra? Que está dado en forma implícita. Si no lo decimos es porque está dado en forma implícita, y habíamos convenido que el error acá sería, en la última cifra, sería 0,1. ¿No? Fíjense que no lo escribimos acá. En este curso no escribimos los errores, lo estamos asumiendo como error implícito en la última cifra. O sea que en realidad el L que yo quiero medir está en el intervalo, el L que quiero medir, el verdadero, está en el intervalo 47,7, 47,9 centímetros. ¿Sí? Ahí adentro está el L. En ese intervalo está el L verdadero. ¿Ok? ¿Se entiende eso, no? Cuando uno dice L vale 47,8 centímetros, lo que está diciendo es un montón de cosas. Está diciendo que está poniendo el error implícito en la última cifra, y está diciendo que el L verdadero está en un intervalo, y ese intervalo es 47,7 a 47,9. Eso lo tenemos claro. ¿Está bien? ¿Se entiende?
Simplemente cuando nosotros decimos L igual a 47,8, estamos diciendo todo eso a la vez. Ahora, ¿qué pasa si yo ahora voy y quiero calcular, quiero medir raíz de L? ¿Sí? Ahí voy a tener un problema. ¿Sí? Porque el error no sale tan fácilmente. Acá yo no tengo un error instrumental, porque no tengo un instrumento para medir raíz de L. Tengo un instrumento para medir L. ¿Se entiende? ¿Sí? No hay un instrumento. Está creado un instrumento para medir raíz de L. Está el instrumento para medir la longitud. Entonces acá yo tengo que tener cuidado. Pero no voy a decir que la raíz es una función creciente para no complicar las cosas. Lo que sí yo puedo tener idea, ¿sí?, es del intervalo en el que va a estar raíz de L. ¿Cuál va a ser el intervalo en el que está raíz de L? Vamos a suponer, el mismo ejemplo anterior. El L verdadero, está en el intervalo 47,7, punto y coma, este punto y coma es para diferenciarlo del coma 47,9. ¿No? ¿En qué intervalo? La pregunta es, ¿cuál es el intervalo en el que va a estar el raíz de L verdadero? Puede ser lo mismo, pero con raíz. Sí, Lautaro. Va a ser la raíz de 47,7 y la raíz de 47,9. ¿Está bien? Entonces acá es como que estamos entrándole al tema del error al revés. Primero definimos bien el intervalo. Una vez que definimos bien el intervalo, encontrar el valor medio del intervalo es fácil. ¿Sí? El valor medio del intervalo va a ser, ¿sí? ¿Cuál va a ser el valor medio del intervalo? Si uno tiene un intervalo que arranca en A y termina en B, ¿sí? Y yo a esto lo quiero expresar como, bueno, no importa, ¿cuál es el valor medio de ese intervalo? De golpe, de entrada, ¿lo saben? ¿Sí? O sea, justo en la mitad, el número que está en la mitad de ese intervalo, ¿cuál es? B menos A sobre 2. ¿Están de acuerdo con eso? A ver, hagamos un ejemplo. 1 y 3. ¿Sí? Acá está clarito cuál es el valor medio del intervalo, ¿no? Es 2. ¿Sí? Y si hago la cuenta que me dijo, ¿quién me había dicho la cuenta? ¿Nelson? No. Sí, B menos A sobre 2 dije yo. Sí, ¿cuánto da B menos A sobre 2? 1. 1. Ahí estamos medio... ¿no? Cuando uno tiene una duda, lo que hace es lo más fácil. Contrasta esa duda con la realidad. ¿Está bien? Esto es lo que estoy haciendo yo. Lo contrastamos y no me dio. Así que Nelson, como dice en la tele, está mal, pero no está tan mal. ¿Sí? ¿Ninguno más? ¿Ninguna idea más? En lugar de Puede ser menos B se menos podría A. más. ¿B menos A? Acá en realidad Sí, lo que pero hice fue B menos A. ¿Sí? Si uno hace A menos B, te queda el signo cambiado, digamos, te quedaría menos 1. claro, pero si lo haces con 47 te da 0,2. O sea, con los dos numeritos de arriba. O sea, en este caso, en 1 y 3 funciona, pero en otro no sé. No, pero no funciona en 1,3. Lo que vimos es que la formulita, ¿sí? Vamos a llamar el valor que está justo en la mitad
a ver, entendamos bien qué es lo que queremos. O sea, yo tengo un intervalo que arranca en un lugar que es A y termina en otro lugar que es B. Y yo quiero justo el valor de la mitad de ese intervalo. ¿Está bien? Entonces, la propuesta creo que de Nelson fue, hagamos A menos B sobre 2, después dijeron B menos A sobre 2, ¿sí? Y ninguna de estas hasta ahora funciona. B sobre 2. Y B sobre 2 funcionaría, en este caso, en el 1,3, que te quedaría 3 medios. ¿Sí? Y B menos A sobre A. Ahí te quedaría dimensional. Estamos peor porque tiene que tener una dimensión, ¿no? Dani, espera, a ver Sí. una pequeña observación. Interpreten geométricamente esa cuenta. ¿Qué es B menos A? Profe, yo pienso que es A más B sobre 2. ¿Cómo dijiste? Perdón, estaba distraído. A más B sobre 2. Exacto, es A más B sobre 2. ¿Ok? Correcto. Bien. Ustedes van a decir, ¿por qué, profe, es ese? Es eso. Uno podría decir, bueno, si yo lo contrasto, bueno, funciona. Como funciona para un caso, eso no es una explicación. ¿Sí? Una explicación tiene que servir para siempre. ¿Ok? Una forma de explicar, si no se me ocurre, ayúdame, Jorge, una forma de explicar, El ¿sí? promedio, Que C, el promedio, ¿sí? efectivamente. Es exactamente el promedio, digamos. ¿Sí? Cuando uno promedia algo, lo que hace es sumar todas las cosas que tiene y dividirlo por la cantidad de cosas que tiene. ¿Está bien? Acá yo tengo dos cosas, ¿sí? Y lo sumo y divido por dos porque son dos cosas. ¿Se entiende? O sea, si uno mide la altura de Pepito, ¿sí? Es 1,30. ¿Sí? Y la altura de Juancito es 1,50. ¿Cuál es la altura promedio del curso, de ese curso de dos personas? ¿Sí? 1,40. Es 1,30 más 1,40, no, más 1,50 sobre 2. 1,40. ¿Está bien? Es como que el intervalo está acá, digamos. Este sería el A y este sería el B. Estás estudiando, ¿eh? La altura del estudiante promedio es 1,40. ¿Ok? ¿Se entendió? Dani, ¿puedo complicar todo? ¿No me echas? Dale, sí. El C es A más B sobre A. No, perdón. Volvamos. El C es A más B menos A sobre 2. Está bien. Ahí es, sí, ahí arrancamos, apuntamos un poquitito más. Ahora Jorge está hablando sobre cuánto vale esa cantidad. ¿Sí? Esta cantidad va a tener que ver con el error. ¿Sí? Porque si uno identifica el intervalo AB en el que está cierta cantidad, ¿sí? Identifica la mitad de ese intervalo, ya lo hicimos, hay que sumar y dividir por 2. ¿Sí? El error que vamos a tener ahora, que es eso, ¿sí? Es la distancia de B a C o de A a C. En este caso, ¿cuánto sería entonces? Y bueno, eso sí está claro que la longitud del intervalo va a ser B menos A, ¿no? Eso sí lo tenemos claro. La longitud del intervalo va a ser B menos A. Si lo divido en 2, va a ser B menos A sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo quisiera expresar
el valor de raíz de L medido, uno lo que tendría que hacer primero es, en el caso particular que estamos estudiando, que es 47,7 y 47,9, es encontrar, primero, encontrar el valor medio de ese intervalo, o sea, raíz de 47,7 más raíz de 47,9 sobre 2. Ese es el valor que yo voy a reportar, pero ahora el error, que no es un error instrumental porque no existe instrumento para medir raíces de L, es el error que yo obtengo de lo que se llama propagación de errores. ¿Está bien? Después uno va a encontrar métodos más prácticos para propagar errores, pero ahora lo que sí podemos hacer es esto. Y el error que vamos a tener, este sería el valor medio. A veces se lo pone con una rayita ahí arriba para indicar que es el valor medio del intervalo. Y la longitud del intervalo, o sea que el delta raíz de L, ¿sí?, va a ser igual al número más grande menos el número más chico del intervalo sobre 2. ¿Está bien? Eso sería como uno tendría que reportar el raíz de L medido. ¿Sí? Perfecto. Uno ya sabe que el raíz de L verdadero va a estar dentro de ese intervalo. Ese intervalo que tiene como centro raíz de L promedio, ¿sí?, y que tiene hasta un extremo o hasta el otro un valor que es raíz de L promedio menos delta raíz de L, y acá raíz de L promedio más delta raíz de L, donde esos son los valores numéricos. Obviamente. Un detalle Sí. en base a lo que acabas de decir. Así como uno escribió que A más B menos A sobre 2, pudo haber escrito lo que acaba de decir Dani. Pudo haber dicho B menos A sobre 2. Porque la interpretación geométrica de B menos A, como dijo Dani, es la longitud del intervalito. ¿Está bien? Uno puede escribirlo así. Bien, donde ese A es el raíz de 47,9 y el B es raíz de 47, perdón, el A es raíz de 47,7 y el B es raíz de 47,9. ¿Sí? ¿Hacen la cuenta? Bueno, eso tiene una expresión numérica que uno la tendría que hacer caso a caso. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros estamos trabajando con gráficos sin errores. Si uno quisiera hacer una tabla donde la columna de la izquierda sea raíz de L, la cuenta que tendría que hacer es la que hicimos recién si uno quiere ser correcto. Y después para trabajar con errores, ¿sí? Bueno, eso veremos después, no creo que lleguemos, pero por lo menos uno está avisado de cómo son en este caso cuando uno no tiene un instrumento para medirlo. ¿Sí? Nosotros no existe instrumento para medir raíz de L. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Genial. Ya son 15:18, ahí le doy tiempo a Jorge que quería hacer ¿sí?, un comentario sobre cómo van a arrancar después. ¿Sí? Le doy la palabra, Jorge. Es todo correlativo el curso. Es decir, ustedes ahora tienen la hermosa tarea de hacer las gráficas y tratar de sacar conclusiones en base a toda esta exposición que se viene realizando, ¿no? Recuerden que en la parte de actividades que les pasamos, dijimos en las últimas 2 semanas, en realidad son las últimas 3 clases, porque vamos a dejar una clase para hacer el cierre. Cambiábamos de actividad de laboratorio. Entonces, me gustaría comentarles simplemente, en forma extremadamente sencilla, de qué se trata la segunda experiencia. Permítanme presentarles un par de tachitos. Por ejemplo, fíjense. Es una botellita de agua o soda, no sé qué era, que le he quitado el fondo. Y en la tapa le realicé un agujero muy chiquitito con un clip
¿Lo ven al clip? Este clip yo lo calenté y traté de perforar. Pero fíjense que el agujero que generé es muy chiquitito. O sea, cuando uno dice chiquitito, ¿chiquitito frente a qué? Bueno, podemos pensar que el diámetro del agujero es mucho más chico que el diámetro de la parte más ancha de la botellita. Bueno, después lo llené de agua y le puse el dedo abajo. La idea es ver cómo se descarga cuando el agua fluye hacia abajo por el orificio, ¿no? Entonces, eso nos da una oportunidad de hacer un estudio de cómo es la altura contada a partir desde acá, en realidad desde cualquier lugar, pero podríamos fijar ideas que la altura es una función del tiempo. Entonces, esa es la idea, tratar de buscar distintos tachitos y hacer esa experiencia. Entonces yo los invito a que, si tienen tiempo, ganas, curiosidad, empiecen a jugar con ello, aunque sea sin tomar mediciones. Y el lunes empezamos ya a hablar de qué se trata todo, qué queremos lograr, cómo lo vamos a analizar, etc. Así que, fíjense, acá hay otra botella, por ejemplo esta. Esta es una botella de soda, de las más caras. Bueno, no lo estoy pidiendo que compren, simplemente busquen. Fíjense que hay una gran diferencia entre esta botella y esta otra. Perdón, profe, ¿las botellas tienen que tener el mismo volumen? No, esto es libre albedrío. Cualquier botella y en principio el agujerito es tal que nos dé tiempo para usar el cronómetro o bien filmar y después hacer lo que uno busca, la altura para distintos tiempos. Y ahí empieza todo nuestro análisis físico, ¿no?, de la situación. Es decir, tenemos un fenómeno que corresponde a el escape del agua en este volumen que define la botella. Está bien, pero vamos a estudiar varios aspectos de este experimento, o sea, de este fenómeno controlado de esa manera, ¿no? Y van a empezar, es impresionante la cantidad de cosas que salen, así como uno hablaba en el péndulo, ¿no? Y fíjense que tiene exactamente, o una forma completamente análoga a lo que se habló del péndulo. Es decir, hay un ámbito en el que uno realiza mediciones y trata de hacer un análisis de los datos que dieron esas mediciones. Y uno ahí tiene una gran oportunidad, porque hay una variable que yo puedo controlar y hay otras que no puedo controlarla. Entonces, esa es la respuesta de la naturaleza a nuestras preguntas. O sea, nosotros vamos a preguntar cómo es la altura en función del tiempo, ¿no? Bueno, y de ahí hay libre albedrío. Fíjense, el agujerito es chiquitito, pero ustedes podrán proponer otra cosa. Esta tiene esos perfiles, fíjense que cambia mucho el perfil. En esta otra botella el perfil no cambia tanto. Entonces tienen para divertirse. Pero el objetivo es estudiar y descubrir cosas a partir de mirar la curva. Altura en función del tiempo, ¿no? Así que, si quieren empezar a jugar para el lunes, métanle. Si quieren hacer gráficas ya para el lunes, métanle, son absolutamente libres de hacerlo. No sé, Dani, yo quería decir eso nada más, porque el lunes arrancaríamos con el análisis, ¿no?